Capítulo 6. Un huésped peligroso. La primavera me estimulaba. Por mi 16º cumpleaños recibí un regalo de $1 que me envió madre, todo doblado. No sé de dónde lo sacaría. Los granjeros plantaban alfalfa en el día después de la luna nueva. La avena y el trébol se pusieron de moda. Ahora en abril se plantaba maíz en el campo cerca de la casa de la abuela. La savia ascendía y las estaciones giraban como una rueda. Apenas había visto a Bootsy durante el invierno. Ya nunca se dejaba caer por el porche trasero a por su premio. Ella encontraba sus propias comidas. De vez en cuando veía su sombra en la nieve. Iba de un lado para otro, enfrascada en sus propios asuntos, comportándose como un gato de campo. Después, en primavera, cuando uno puede oler la tierra, Bootsy se presentó. Encontró la forma de trepar la casa. Imagino que por el enrejado del porche delantero. Quizás hizo su número de la cuerda floja a lo largo de la cañería inclinada hasta mi ventana. Nunca supe cómo lo hizo, aunque ella podía ver en la oscuridad. La dejé entrar, claro, y la abuela lo sabía. Bootsy comenzó a hacerme visitas a través del alféizar. Cuando le apetecía saltaba sobre mi cama. Yo le hacía una tienda con las sábanas y en ocasiones ella se aventuraba a trepar dentro con los ojos brillando como el dial de la Filco. Hacía un nido con las zarpas y se acurrucaba en el recodo de mi brazo como en los viejos tiempos. Ya era más grande que una brazada y olía como la casa de adobe. Pero nunca se quedaba demasiado. Algunas noches escuchaba un ligero ruido sordo proveniente del ático y no le gustaba. Se peleaba con las sábanas, lanzaba una mirada al techo y se marchaba. Yo ya había descartado los fantasmas, así que estaba acostumbrada al sonido que venía de arriba. Una vez un pájaro estaba chillando y de pronto se detuvo en medio de la noche. Para abril, Bootsy sacó tiempo de su apretada agenda para traerme ofrendas. Una tarde encontré un huevo de zorzal petirrojo sobre mi cama. ¿Acaso había entrado el petirrojo volando a través de la ventana y lo había dejado allí? No lo creo. Bootsy debía haber hecho todo el camino hasta allí llevándolo en su boca para dejármelo. Me sentía conmovida. La siguiente vez fue un saltamontes seco. Después un ratón de campo más tieso que la mojama. Y luego parte de una rana con un olor fétido. Un día cuando llegué a casa, el regalo sobre mi cama se movía y maullaba. Era una gatita. Un Bootsy en miniatura, de huesos frágiles y 4 patas blancas al aire. Le puse de nombre Abril al instante. Era tan pequeña y delicada que me daba miedo tocarla, pero estaba decidida a quedármela. Reemplazaría a Bootsy, cogería una caja de arena para ella y pillaría comida a hurtadillas de... Pero entonces apareció Bootsy en el alféizar de la ventana. Se dejó caer y le dedicó una rápida y cautelosa mirada al techo. Saltó sobre la cama, levantó de un tirón a su cachorro agarrándolo del cogote y antes de que me diese cuenta ya estaba en la ventana. Bootsy tan solo lo había traído de visita, para enseñármelo. Se llevaba a la gatita de vuelta a la casa de adobe donde vivían. De modo que así eran las cosas. Me quedé allí, a la luz del atardecer, y derramé 1 o 2 lágrimas. A mis 16 años, con muy poco me ponía a llorar. Aquel sábado hacía un calor propio de un día de verano. «¡Baja tus sábanas!», gritó la abuela a través de la escalera al amanecer. Le gustaba hervir la colada en una cacerola sobre una fogata en el jardín. No tenía escurridor, de manera que retorcíamos las sábanas a mano. Era como el juego de la soga una vez ella plantaba sus tacones en el suelo. Para cuando las colgábamos en la cuerda estaban ya medio secas y nosotras empapadas. A mediodía hacía tanto calor que decidimos lavarnos el pelo y dejarlo secar al sol. Usábamos el agua de un barril pluvial y su jabón casero de sosa cáustica. Aún puedo sentir sus nudillos en mi cuero cabelludo y cómo costaba un mundo enjuagar aquel jabón hecho con sosa. No había llevado un peinado de onda de pelo desde el pasado verano. La abuela había estado cortándome el pelo.
Se quitó sus horquillas para dejar caer el pelo suelto, lo cual era todo un trabajo. El pelo le llegaba a la cintura. Se inclinó sobre una cacerola esmaltada que había sobre la vieja mesa de pino del jardín y le enjaboné la cabeza. «Húndelos bien», dijo la abuela. «Hay que llegar hasta donde viven esos piojos». Pero era difícil con esa importante cantidad de pelo. Lo enjuagábamos con agua fría y ella se levantaba jadeando una y otra vez. Se escurrió el pelo al sol. Era más blanco que las nubes que se desplazaban velozmente sobre nuestras cabezas. Oh, esa tarde brillante con el aroma sosa y la tierra reverdecida. Y con la abuela soltando tanto pelo blanco como para fabricar nidos para una bandada de pájaros. Una brisa fuerte había secado las sábanas. Yo andaba quitándolas del tendedero cuando un hombre comenzó a cruzar el lateral del jardín. Un desconocido. «Abuela», dije para avisarla. «So», le gritó ella. «¿Qué asunto le trae por aquí?» No llevaba nada en las manos y parecía fatigado como si hubiese hecho un largo viaje. Me preguntaba si era algún vagabundo que se había apartado de las vías del tren. «Estoy buscando una habitación», dijo con un raro acento. Era un tipo bajito para ser de esta parte del país. «¿Quién le ha enviado aquí?» Puede uno imaginarse la impresión que le causaría la abuela. Alzó la mirada para ver aquel pelo sobresaliendo alrededor suyo como si fuese la melena de un león. Sus faldas estaban remangadas para no meterse en el fuego de la colada. Cada una de las piernas era tan grande como su cintura. «La administradora de correos», dijo parpadeando a través de sus gafas con montura de carey. La abuela lo miró con escepticismo. «¿Maxime Patch lo mandó hasta mí?» Yo conocía a Maxime Patch, la mujer de correos. Cuando aún enviaba mis notas desbordantes de noticias al periódico del condado, tenía que tratar con ella. Abandoné aquellas notas antes de que la gente descubriese quién las escribía. Estaba empezando a aprender de la abuela a mantener mis asuntos en privado. «Bueno, ella solo dijo que tendría que ir puerta por puerta a ver si alguien me alquilaba una habitación». El desconocido aún miraba fijamente. Contemplar a la abuela era una vista que difícilmente le permitía a uno mantener sus pensamientos en orden. «Y esta es la última casa del pueblo. ¿No tienen ustedes un hotel por aquí?» «Ah, sí, había uno, hasta que se vio reducido a cenizas en la guerra de 1812. La abuela le miró para comprobar si era tan tonto como para creer que alguna batalla de la guerra de 1812 se había disputado por allí. Lo era. «¿De dónde es usted?», preguntó ella. «Nueva York». Se mantenía parado en nuestro jardín, manteniendo la distancia con la abuela. «Estoy aquí por la ATP, la Administración de Trabajos para el Progreso». «¿El gobierno?» Los ojos de la abuela se entrecerraron. Él asintió. «He de hacer cierto trabajo de pintura en la oficina de correos». «Dele 2 capas», recomendó la abuela. «La pintura es prácticamente lo único que la mantiene en pie». La oficina de correos era una choza de una sola habitación que estaba tras la cafetería Coffee Pot. Antes había sido una barbería. «Oh, no es esa clase de pintura», dijo con cierto hartazgo. «Soy un artista. Hago trabajos de envergadura, murales principalmente». La abuela se le quedó mirando, pero yo sabía a qué se refería. El gobierno federal había mandado artistas a Chicago para que pintase murales en edificios públicos. Los vestíbulos se pintaban con dibujos de grandes mujeres con aspecto fuerte y hombres de la construcción en camisas de trabajo, con sus martillos y sus hoces. Todos ellos imponentes. Como imponente era la abuela, tal y como el desconocido podía apreciar. «Bueno, no conseguirá un mural en nuestra oficina de correos», le dijo. «No hay espacio en esa caja de galletas ni para colgar sus ferrotipos». Él sabía aquello. «Sí, pero me cortan los pedidos en Washington».
Ahora la abuela entrecerró aún más los ojos. ¿En eso gastan los dólares de nuestros impuestos?, dijo ella. ¿Cuánto le pagan? $4 al día, respondió. Hijo, esta es tu casa, dijo la abuela. Te llevará como un mes pintar un mural en la oficina de correos. Te cobraré $2.50 al día. Las comidas las puedes hacer en la cafetería Coffee Pot. Por poco me caigo de bruces. Dudo mucho que siquiera el Hotel Palmer en Chicago cobrase $2.50 por una habitación. Aunque la abuela lo consideró justo. Vio la oportunidad de recuperar algo del dinero de los impuestos del gobierno. Aunque dudo que ella hubiese pagado impuestos alguna vez. Es un alquiler elevado, dijo con cierto valor el extraño. Sí, y la última casa de la ciudad, respondió la abuela. Así es como obtuvimos a nuestro huésped, Arnold Green, el artista de Nueva York. La abuela le sacó $10 de señal. Me envió adentro a por alguna de las ropas del abuelo Dowdell, y a él le mandó a la casa de adobe para que se quitase la ropa que llevaba puesta. Hizo un fuego y lanzó las ropas de viaje del hombre a la cacerola. Tiró sus calcetines y restregó su camisa sobre la tabla de lavar, con pelos blancos volando por todas partes. La lavandería está incluida, dijo generosamente. La abuela le dio a Arnold Green la habitación que daba a las vías del Wabash. En su armario estaba la trampilla que subía al ático. Le proporcionó una escalera para que pudiese usar el ático como estudio de artista. Ella estaba generosa hasta decir basta. Él recogió su caballete de la estación y lo armó debajo de los travesaños inclinados del ático. Yo no podía dormir arriba, puerta con un hombre. Me tocaba dormir abajo sobre un catre junto a la cama de la abuela. Y ella superaba los ronquidos de la tía Mae Griswold. Pero dado que nos estaba lloviendo el dinero, no podía decir nada. La noticia corrió como la pólvora. Se decía que la abuela había enganchado a un artista pagado por el gobierno y le cobraba 3, 4 y hasta $5 al día, dependiendo de quién lo contase. Arnold Green no daba guerra. Llegaba y se iba, y merodeaba por el ático la mayor parte del tiempo. Era un hombre tan pequeño que apenas te percatabas de su presencia. No es que la abuela tuviese mucho interés. Una noche, cuando pasaba por la cocina para ir a la cafetería Coffee Pot, le paró en seco en la puerta. Aunque ella nunca fisgoneaba, le dijo: ¿Está usted casado? Él respondió que no lo estaba. ¿No ha pensado en casarse y echar raíces por estos parajes? Se dio la vuelta y regresó medio tambaleándose desde la puerta mosquitera. ¿Por estos parajes? Parecía horrorizado, prácticamente con los pelos de punta. ¿Por qué no? El clima es mejor que el de Nueva York, dijo la abuela, la cual nunca había estado allí. Este es el lugar más sano de todo Illinois. Tuvimos que ahorcar a un hombre para estrenar el cementerio. Arnold Green echó a correr en medio de la noche. Nos sentamos a la mesa de la cocina con las sobras de la cena. Abuela, ¿le estabas tomando el pelo? Le estaba dando una clara advertencia, dijo ella. Maxine Patch lo encontró el primer día. Ahora mismo estará arriba en el Coffee Pot esperando al acecho. Ella tiene 36 y ansía tener un hombre. Los labios de la abuela se plegaron intencionadamente y el palillo de su boca parecía reafirmar esa verdad. Y no ha habido un solo hombre soltero por aquí desde la última cadena de presidiarios que se pasó por el pueblo. Yo no sabía muy bien qué pensar de aquello. Maxine Patch tenía buen tipo, pero su cara no acompañaba a éste. Y ella tenía 36, así que probablemente yo la veía demasiado mayor para andar pensando en romances. Por otro lado, yo tenía otros asuntos en mi cabeza. Temas personales. Se acercaban los exámenes finales y no estaba poniendo toda la carne en el asador en clase de mates del señor Herkimer. En el primer semestre había sacado un aprobado raspón y me podía dar con un canto en los dientes. Ahora no sabía si me iba a ir igual de bien. Tocaban matemáticas de negocios aquella primavera,
y todo eran porcentajes, equivalencia de medidas y beneficios y pérdidas. No me enteraba de nada. Royce McNabb era un genio de las matemáticas. Uno de los rumores que circulaban acerca de él era que Royce estudiaba trigonometría por su cuenta, lo que fuera que ello significase. Y era el chico más guapo del condado, así que fui dando forma a mi plan. Había estado dando vueltas al asunto desde el día de San Valentín, pero ahora me tocaba hablar de ello con la abuela. Pillándola en un momento de silencio, le dije: me estoy quedando un poco atrasada en matemáticas. Ella escuchaba con los ojos entrecerrados. Estaba pensando pedirle que se pasase por aquí a ese chico nuevo, Royce McNabb creo que se llama, para que podamos estudiar juntos. No me digas, consideró la abuela. ¿Crees que sabe más matemáticas que el profesor? Bueno, no, pero... Entonces vi claramente que me tomaba el pelo, así que pensé que lo mejor era sincerarse, lo cual nunca era una decisión fácil a los 16. Abuela, Carlin Lovejoy le tiene echado el ojo, y quiero dar un paso al frente antes de que ella lo haga. Ahora sí que hablaba su idioma. Exprimiremos algunos limones para una jarra de limonada, dijo. Pero eso no resolvía todo. Quería invitar a Royce el sábado por la tarde porque era cuando la abuela dormía la siesta. Todo el pueblo lo hacía. Podríamos estudiar en el cuarto de estar, donde está todo un poco más silencioso, le dije cautelosamente. Me miró tan fijamente como lo haría la esfinge del Cairo. Abuela, quiero que nos dejes solos. Ya sabes las cosas que se cuentan sobre ti, lo de que eres de gatillo fácil y todo eso. No quiero que ahuyentes a Royce. ¿Quién, yo? Dijo la viva imagen de la sorpresa. Después me tocó reunir el coraje necesario para invitar a Royce, y hasta ahora no habíamos cruzado más que un par de palabras. No podía irrumpir sobre él como si tal cosa. Carlin lo vigilaba a todas horas como un halcón que vigila a su presa, y yo no quería enseñarle mis cartas. Finalmente le escribí una nota. Se me daban mejor las redacciones que las mates. Se la pasé disimuladamente y él me la mandó de vuelta sin que nadie se diese cuenta. En la nota, escrito a mano con esas manos cuadradas suyas, ponía: de acuerdo, Royce. Todavía tengo esa nota. Como diría la abuela, esa tarde de domingo no parecía querer llegar nunca. Yo contaba las horas y cerca estuve de desgastar ambos vestidos de verano tratando de decidir cuál ponerme. En realidad, ahora ya no recuerdo cuál elegí. Cuando finalmente llegó esa tarde de domingo, el pueblo entero andaba durmiendo hasta que les bajase la comida, mientras yo paseaba de un lado a otro en el cuarto de estar. La abuela estaba fuera del escenario, pero audible. Podías escucharla desde 2 habitaciones de distancia. Uno de sus ronquidos tenía un silbido similar al de la tía Mae. El otro era grave y gutural, como el de unos cerdos comiendo golosinas Clinkers. Una jarra de limonada descansaba sobre la mesa con tablero de mármol. Yo sudaba más de lo normal. Por alguna razón pensé que sería lindo si llevase conmigo un pañuelo de encaje cuando Royce llegase. Escuché la pata de cabra de su bici golpear el hormigón del camino delantero. Quité el pestillo de la puerta mosquitera para poder abrirla sin andar a trompicones. Tenía la impresión de haber pensado en todo. Cuando Royce rellenó la puerta, pensé en Joey. Él era igual de alto y con la misma anchura de hombros. Después agarré con torpeza el pomo porque mi pañuelo de encaje era una bola mojada en mi mano. La había rasgado en 2 y deseaba haberme puesto algo de colonia, tan solo una pizca detrás de cada oreja, por si funcionaba con un chico. De alguna forma me las apañé para hacer entrar a Royce, y estuvimos ahí, solos al fin. Yo llevaba un cierto olor a jabón de tajo. Su pelo, con brillos rojizos por la luz del sol, estaba algo enmarañado por el viaje en bicicleta. Yo andaba lo bastante cerca para poder admirarlo. Agachó la mirada y me habló realmente por primera vez. Ya sabes, dijo con su voz varonil, los porcentajes son básicamente decimales. Quizá deberíamos empezar por ahí. Parpadeé. ¿Se habría dado cuenta de que me había puesto en las pestañas lo mismo que Carlin? Y no íbamos a empezar la tarde con decimales.
Eso podría llevarnos a las fracciones. Saqué a Royce de aquella sofocante habitación hasta la limonada. Nos sentamos allí con vasos en las manos, escuchando a la abuela roncar. Mi abuela, expliqué con un ligero encogimiento de hombros y una sonrisa tímida que no había usado nunca hasta entonces. Ah, esa debe ser la señora Dowdell. Royce parecía tener curiosidad, aunque con cautela. Asentí mirando a un lado. La mantequilla no se había derretido en mi boca. Royce estaba sentado con las piernas separadas, los codos sobre las rodillas. En realidad se sentaba igual que la abuela. Entonces dijo: tenemos algo en común tú y yo. ¿Lo tenemos? Oh, qué cerca estaba de ponerme a sonreír como una boba. Un minuto más y no habría quien me distinguiese de Carlín. Bueno, yo soy un forastero aquí, dijo Royce. Yo soy de Maton y tú de Chicago. Somos perfectos extraños en este lugar. Royce McNabb estaba encontrando cosas que tuviésemos en común, sin ni siquiera tener que dar pie a ello. Una dulce y silenciosa tarde de domingo parecía desplegarse ante nosotros, y juraría que hasta escuché la música de un violín en alguna parte. Estuve buscando una respuesta digna de Royce. Alargué demasiado mi búsqueda. Un grito de los que hielan la sangre sonó por encima de nuestras cabezas y cortó en dos la tarde del domingo. A continuación, unos chillidos entremezclados que provenían del ático y un estruendo de golpes como no se había escuchado nunca. Roy se reincorporó quedándose en cuclillas. Ambos escuchábamos cómo los pies de la abuela golpeaban el suelo junto a su cama. Cuando entró galopando en el cuarto de estar, llevaba puesta una vieja bata y las zapatillas Romeo de andar por casa del abuelo Dowdell. Sus gafas colgaban de una oreja. De camino a la cocina, agarró la Winchester calibre 12 de detrás de la caja de leña. ¿De dónde procedía eso?, exigió saber. Roy se asustó al ver el arma y al ver a la abuela, pero ambos señalamos al techo. Un polvo de yeso se cernía desde arriba. Ahora el estruendo de golpes y choques contra objetos provenía justo de encima de nuestras cabezas. La habitación de Arnold Green. Vaya, hombre, dijo la abuela. Cuando Royce logró arrancar su mirada de la abuela en pijama fuertemente armada, pudo por fin pegarle un trago a la limonada. El ruido de arriba era un tremendo, como si el techo se fuese a venir abajo en cualquier segundo. Pero Royce parecía preparado para lo que viniese, excepto para lo que vino a continuación. Alguien bajaba las escaleras con gran estruendo. Cuando entró en nuestro campo de visión, descubrimos que era Maxine Patch, la encargada de correos. Cubriéndola y formando una espiral había una serpiente, la más grande que yo había visto, fuera del zoo de Brookfield. Maxine gritaba por su vida, y la serpiente la tenía agarrada por todas partes. Le rodeaba por los hombros, donde parecía haberle caído encima. Se aferraba a una de sus considerables caderas, y aún sobraba serpiente. Y aunque me costaba creer lo que veía mis ojos, y Dios sabe que Royce no podía creer lo que veían los suyos, aquella serpiente era lo único que Maxine llevaba puesto. Hizo un baile alrededor de la mecedora, descalza, desnuda excepto por una rosa en el pelo. Era todo carne pálida y serpiente negra, y no podía quitarse aquella serpiente, aunque se menease hasta el fin de los tiempos. La abuela la esquivó para llegar hasta la puerta principal y poder abrirla. Con un grito y un siseo, Maxine y la serpiente pegaron un brinco a través de ésta. Hicieron un rápido baile hawaiano de hula para salir del porche y pasar sobrevolando las hortensias en dirección al pueblo. Es un espectáculo demasiado bueno como para que solo lo disfrutemos nosotros, dijo la abuela. Con aquella reflexión cruzó la puerta y salió al porche delantero. Plantando los zapatos de andar por casa, acomodó la Winchester en su hombro, apuntando bien alto, y disparó ambos cañones. El mundo entero estalló. Los pájaros se elevaron con un chillido desde los árboles y el pueblo se despertó sobresaltado. Royce y yo mirábamos desde la puerta. Estaba medio muerto de la vergüenza. Royce se frotaba la nuca. Parecía aturdido, pero era todo ojos cuando se trataba de la figura de Maxine en retirada.
Vimos a la serpiente desprenderse de ella justo cuando abandonaba nuestra propiedad. Pero Maxim no se detuvo, continuó corriendo en dirección a la oficina de correos. Vivía con sus padres, los Ivan Patches, pero no podía ir a casa vestida solo con una rosa. ¿Acaso pensaba que podría hacer todo el camino hasta la oficina de correos pasando desapercibida? Si solo hubiese pensado en ello por un momento, habría al menos dudado si enfrentarse a la abuela y volver a por su ropa. Pero no lo hizo. Cuando la gente se asomó a las ventanas, alertados por el disparo, lo que vieron fue a Maxim Patch, como Dios la trajo al mundo, pasando frente a sus casas a toda velocidad y directa a los anales de la fama eterna. La abuela volvió a colocar la escopeta contra la columna del porche. Allí se encorvó. Creo que estaba llorando. No sé si de risa o de alegría. Después volvió adentro, apartando a Royce al pasar, el cual parecía convertido en estatua de piedra, aunque tampoco es que fuese muy hablador. «Abuela, ¿qué demonios hacía una serpiente así de grande dentro de la casa?», dije al límite de mi paciencia. «¿Qué hacía cualquier serpiente aquí?». Ella apoyó la humeante escopeta contra la mesa de mármol para secarse sus ojos llorosos. Dejó las gafas enganchadas en ambas orejas y dijo: «La serpiente vive aquí, arriba en el ático». Así que era eso, los golpes que había escuchado todo ese tiempo justo encima de mi habitación. Una espantosa, enorme, serpenteante e impresionante serpiente justo por encima de mi cabeza. Y Butsi lo sabía. «Pero abuela, ¿por qué?». «Te previene ante una plaga de pájaros», dijo Royce recuperándose. «Eso es», dijo la abuela. «Los pájaros se cuelan bajo el tejado de una casa antigua. No puedes evitar que entren, pero una serpiente puede contenerlos». Royce la bordeó lentamente en dirección a la puerta. «Bueno, creo que es hora de que me vaya marchando», dijo. «Pero gracias. Ha sido una tarde realmente interesante. Nunca había visto una...». Y se alejó pedaleando por el camino sin terminar la frase. Y todas mis esperanzas se marcharon con él. Me giré hacia la abuela, pero entonces ambas vimos a Arnold Green ahí de pie, bamboleándose al pie de la escalera. Su cara había perdido todo color y sus labios estaban pálidos. Sus ojos se nos quedaron mirando a través de sus gafas con montura de carey. Era un despojo con bata de artista. Un pincel permanecía colgando de su mano. Él trataba de hablar. La abuela lo observaba con mirada seria. Todavía en estado de shock, Arnold Green dijo: Se ha ido. Cayó. Cayó sobre ella, en el ático. Vive ahí, en las vigas del tejado», dijo la abuela. «Oh, olvidé mencionárselo». Arnold Green dijo: «Ha estado ahí todo el tiempo», dijo la abuela. «Y no permito meter mujeres ahí arriba». «Ella estaba posando», dijo la abuela. «Bien, será mejor que pongamos una regla que prohíba pintar cuadros de mujeres en bolas en mi ático». «No estaba en bolas, estaba desnuda», dijo Arnold Green. «Estudié en París». Pensaba que la abuela lo echaría y lo mandaría para su casa, pero no por $2.50 al día. Arnold Green se llevó del ático su caballete hasta abajo esa misma tarde de domingo. Algo que dijo la abuela le dejó con la impresión de que la serpiente se había ido para siempre, pero aún así él tapió la trampilla con clavos y pasó a pintar en su dormitorio. Supuse que mi vida había llegado a su fin. El lunes en el colegio no era capaz ni de mirar a Royce McNabb al pasar. Suponía que todos sus temores sobre mí se habían cumplido. Y con creces. Ahora él pensaría que yo vivía en un manicomio con una abuela de gatillo fácil, serpientes y mujeres en bolas o desnudas en el ático. Pero la gente andaba alborotada con el tema y yo andaba perdida en la multitud. Incluso la gente que no la había visto te podía describir cada centímetro cuadrado de Maxim Patch corriendo como Eva, precipitándose hacia el pueblo en una soleada tarde de domingo.
Oggy Fluke afirmaba que ella había saltado sobre los 3 tocones. Ina Ray no sabía qué pensar, pero se había dado cuenta de que era mejor no hacerme preguntas acerca del tema. Entonces nos levantamos para el juramento de fidelidad. Royce miró hacia atrás y de alguna forma acabé mirándole, y me guiñó un ojo. Eso podía significar cualquier cosa, pero probé de nuevo mi sonrisa tímida y crucé los dedos deseando que funcionase. Antes de que terminase la semana, empezó a rondarme por la cabeza la idea de que nadie iba a armar ni siquiera un pequeño alboroto contra uno en un pueblo tan tranquilo como este. Y justo cuando empezaba a dar por hecho que Arnold Green estaría allí para siempre, se empezó a despertar un nuevo interés. Había ciertas habladurías acerca de la posibilidad de echarle del pueblo. Varias parroquias organizaron reuniones para tratar el tema. Aunque estuviese muerta de vergüenza, a Maxine le tocaba volver al trabajo en la oficina de correos. Desde el mostrador de sellos se dedicó a ir pregonando que Arnold Green la había engañado. Su reputación estaba arruinada y él tendría ahora que casarse con ella. Supongo que estos comentarios llegaron a la abuela. Una noche inesperadamente me dijo: «Será mejor que traigas a tu profesor a cenar una noche». Yo salté. ¿La señora Butler? ¿Aquí? La abuela asintió. «Os va a dar las notas muy pronto. Querrás estar a buenas con ella». Ya estaba a buenas con ella. Los únicos sobresalientes que había puesto en clase de inglés me los había puesto a mí. Y la abuela no me había dicho nada de invitar al señor Herkimer, a pesar de que sabía cómo me iban las cosas en matemáticas. «Abuela, ¿de verdad tengo que hacerlo?» La señora Butler parecía sorprendida de que la invitase a cenar. Era demasiado educada para declinar la invitación, pero me dedicó una larga mirada entre curiosa y llena de sospechas. Cuando llegó aquella noche, yo estaba sentada en nuestro cuarto de estar. La abuela había estado cocinando todo el día, y yo era un manojo de nervios. Por fin, el sonido de un tímido golpeteo en la puerta principal. Era la señorita Butler. Le abrí la puerta y pude ver que había acudido con su traje de punto suizo. «Vaya, Mary Ellis», dijo. «Qué agradable». Ver a mi profesora en nuestro cuarto de estar era cuanto menos inquietante. También era una nueva experiencia para la señorita Butler. Cuando le ofrecí una silla, sus ojos deambularon por la habitación. Leyó el souvenir de la abuela, la almohada del parque estatal Starved Rock. Se percató del cuadrado aplanado en la alfombra donde habíamos tenido la estufa, la cual habíamos desmontado al terminar el invierno. Dado que casi todo lo que había oído decir acerca de nosotros, los Dowdell, no conducía a una conversación respetuosa, nuestra conversación no iba a ninguna parte. De pronto la abuela se alzó imponente en la puerta de la cocina con un delantal nuevo. «¡Entra!», tronó a la señora Butler. «Y ahí ya te colocamos el morral». La señorita Butler se estremeció, y yo también al ver la mesa de la cocina. La había preparado con 4 platos. Antes de que pudiese pensar, Arnold Green apareció por detrás nuestro. Sus gafas con montura de carey emitieron un destello y mi cerebro dio un zumbido. La señorita Butler era muy refinada, yo diría que incluso remilgada, y por ahí se iba hablando de expulsar a Arnold Green del pueblo por echar a perder a Maxine Patch. Y la abuela lo había invitado a cenar. «Oh, abuela, ¿qué estarás tramando esta vez?». Titubeé al hacer las presentaciones. «He oído hablar mucho de... quiero decir, ¿cómo está usted?», murmuró la señorita Butler al señor Green. Yo sabía que no podía probar bocado, pero la abuela se movía afanosamente alrededor de las sillas cargando la mesa de comida. Pollo frito, nabos machacados, maíz molido con tomates guisados y una cacerola de guisantes de lata con tocino. Dado que el jardín aún no nos había dado nada, había también una temblorosa gelatina verde. Teníamos magdalenas de maíz y bollos con forma de trébol. 2 tipos de mermelada en fuentes de cristal tallado, una porción decorativa de mantequilla de la granja de productos lácteos de los Cowgill. Uno no podía ni ver el hule de la mesa. «Oh, vaya», murmuró la señora Butler. «¿Cuánta cantidad?». Pero Arnold Green se lanzó a comer.
Uno no se alimentaba así de bien arriba en la cafetería Coffee Pot. Y él era un artista hambriento. La abuela presidía la mesa desde un extremo, mirando fijamente una molleja mientras demolía un muslo. Iba amontonando huesos, esperando al silencio para forzar una conversación. Finalmente, la señorita Butler cruzó una mirada, a través de aquella mesa llena de crujidos, con Arnold Green. Yo era demasiado joven para ser consciente del gran interés que un hombre peligroso podía suponer para una mujer de bien. Las gafas de Arnold Green estaban empañadas con la comida, así que era difícil atraer su mirada. Pero ella habló. Admiro mucho el temperamento artístico. En silencio, la abuela clavó su tenedor sobre los nabos machacados. La señorita Butler tenía una voz grave y agradable cuando no nos estaba gritando en clase. Mi único talento es la apreciación, dijo. Siento devoción por el bardo. Arnold Green parpadeó. De hecho, siento una gran admiración por los hombres con talento artístico, dijo la señora Butler. De pronto, él la miró a través de la vinagrera. Sus miradas se encontraron. De alguna forma la abuela lo sabía. En un pueblo como aquel, a un hombre soltero o lo largaban de allí o se lo cargaban. Ella se había posicionado en contra de Maxine Patch, pero apoyaba a la señorita Butler. Lo que quedaba de mes antes de regresar a Nueva York, la mayoría de las tardes se encontraba Arnold Green paseando hacia la casa de los Noah Atterbury. La señorita Butler se hospedaba allí. Ambos se sentaron en el columpio del porche a plena vista. Por aquel entonces, imagino que discutían de poesía y de París. Él había pasado a usar Vitalis y Cremi por la caspa. La abuela le dejaba las camisas bien limpias. La opinión pública fue cambiando de parecer. Maxine Patch estaba que echaba fuego por los ojos. Y dejé de preocuparme tanto por lo de Royce. Era bastante amistoso, sí, pero guardaba las distancias. O quizás era yo la que las guardaba. Ambos éramos forasteros entre esa gente de allí. ¿Pero era suficiente? Supuse que no, y no me importaba demasiado. En realidad, no me importaba nada. Apenas. Fin del capítulo 6.